Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y política, que hoy día les va a hablar sobre la vacuna, sobre la crisis ambiental y la crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo y en Ecuador. Vale señalar, como ustedes les consta, que Europa ha vuelto a sufrir ya la nueva ola de la pandemia, esta vez con muchos más muertos en Italia. Estados Unidos no logra superar. Es lamentable que ya los números de muertos en ese país llegan a 250.000, pero la diferencia entre un muerto en los Estados Unidos y un muerto en cualquier otra parte del mundo es que en cualquier otra parte del mundo el muerto puede ser un individuo anónimo. En Estados Unidos no. Cada muerto significa una perpetuidad, una memoria que la conservan la internet, las personas, el país, y quizás en eso se basa su gran potencia, su gran capacidad, porque prácticamente los norteamericanos, a diferencia de los seres humanos del resto del planeta Tierra, no son seres humanos anónimos. La vacuna, que depende fundamentalmente de la tecnología, se enfrenta a un virus, o es un recurso que tenemos que utilizarlo frente a un virus desconocido, de una propagación muy rápida, con una resistencia y una susceptibilidad que dejan a todos desconcertados, porque hace susceptibles no solamente a los pobres, sino también a las personas de edad avanzada y a las personas con alguna enfermedad anterior, antecedentes patológicos. Esto a su vez nos lleva a pensar que se trata de un virus que tiene una gran mutación, lo cual hace más difícil la vacuna, y el número de muertes, así como la cantidad de enfermos que ha creado, ha terminado colapsando hospitales, reuniendo los recursos económicos de un país, sacrificando la misma economía para poder vencer, adecuar hospitales, crear aparatos de recuperación, en fin, ha sido un costo humano a toda la población del planeta que supera todo lo imaginado, porque supera inclusive a los costos de alguna guerra. Las vacunas, como saben, es una tecnología nueva. Unas están saliendo porque se hace mutación genética, es decir, se utiliza la misma genética para hacer cambios en el gen, y se inoculan genes, se inoculan vacunas que recogen alguna particularidad, por ejemplo, de la cubierta del virus, y esa particularidad se convierte luego en el factor de reconocimiento que tienen los sistemas inmunológicos del cuerpo para fabricar la resistencia. Otras, en cambio, utilizan los virus pero atenuados, debilitados, y esto es lo que hace la diferencia entre algunas vacunas. Las vacunas rusas y chinas tienen virus atenuados, las vacunas que están haciendo los Estados Unidos tienen, entre otras cosas, estos recursos del ARN modificado, o sea, el factor genético. El problema de la vacuna, pues hemos visto que ha sido la investigación, dar con la clave para poder actuar, para poder fabricar en serie. Luego, las pruebas. Las pruebas son algo extraordinario porque se han hecho pruebas fundamentalmente en países pobres. Es decir, muchos países como Brasil, como la misma India, la misma China, pero otros países como Brasil, especialmente, por ejemplo, otros en México, utilizan a la gente pobre para conejillo de indias. Esto no es la primera vez. Cuando se hizo la vacuna de la polio, se hizo lo mismo. Se fue a Leopoldville, en África, en Congo belga, y ahí se comenzó la práctica de la vacunación contra la polio, que fue lo que, como ya sabemos y hemos dicho antes, produjo el origen del VIH, porque la vacuna de la polio se hacía en medios de cultivo que se hacían a base de riñones o de cerebro de mono.
y el mono tenía el VIH, pero no le producía nada. Hoy, en base a esa experiencia, es que se hace muchos requerimientos a las vacunas y se les pide seguridad para que no vayan a propagar una enfermedad como se propagó con el VIH, que es, por supuesto, una epidemia incontrolable todavía en el mundo y es la enfermedad más cara del planeta. Esto se hace en un ambiente de urgencia, en necesidad de inmediato. Se necesita para mañana las vacunas. Entonces ya hay permisos para, desde la segunda semana de diciembre, se están ya articulando los permisos con la FDA para la vacuna de Pfizer. Otras ya están comenzando a usarse de manera masiva en algunos países, como por ejemplo Argentina ya ha comenzado una especie de campaña de vacunación, lo mismo que Rusia. Y por supuesto nos queda por saber cuál es el siguiente problema. El siguiente problema es que hay que distribuir esas vacunas. ¿Cómo se va a distribuir? Ahí viene todo el problema. Pero seguimos señalando que las medidas de emergencia más importantes, preventivas, han sido la mascarilla, el aislamiento, el distanciamiento social, la higiene, pero lo curioso es que estas medidas han sido las que han llevado al colapso económico. Es decir, las medidas que se tomaron para prevenir la pandemia, en muchos casos, como bien lo señalaba Donald Trump y otros presidentes, eran a veces peor que la curación, era peor que el daño. Nos queda entonces por pensar que las alternativas que nos quedan adelante son, primero, mucha expectativa en el mes de diciembre, mucha expectativa a partir de enero y una posible vacunación masiva en el primer trimestre del próximo año en el planeta Tierra, que aliviarían las grandes tensiones sociales que se está viviendo y la crisis económica. Muchas gracias.